Hola, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar este estudio, esta sesión de estudio del libro El Evangelio según el Espiritismo, desde la óptica de Edgar Cayce, intentando que sea una óptica renovada y ampliada en base a los principios mentalistas de que todo es mente y que el espíritu es la vida, la mente es la que crea, es la que tiene el poder creativo y realmente los resultados son los que vemos, tanto como salud, como enfermedad, como tristeza, como alegría, como esperanza, como pesimismo, y realmente todo eso son efectos que se generan después de haber hecho el proceso de mental, el proceso de crear con la mente. Y esta creación la hacemos de manera consciente o de manera inconsciente, y bueno, realmente los resultados son para que nos demos cuenta, ¿no? Nos demos cuenta de cómo estamos creando nuestra realidad y podemos darnos de topes, ¿no? Como dicen los niños, de que la realidad que tenemos, que vivimos, que sentimos, que somos, pues realmente no es la mejor. Y eso es bueno porque nos damos cuenta de que algo malo que no nos gusta, algo que nos inquieta, pues está ahí pendiente de ser ser modificado, de ser cambiado, ¿no? Bueno, cordialmente bienvenidos todos. Vamos a hacer una breve oración para iniciar la sesión. Le voy a pedir a Trinidad, que está aquí con nosotros, que nos ayude a hacer una oración de entrada, de inicio. Por favor, Trini, ¿tendrá oportunidad? Buenas tardes, Hola. buenas tardes. ¿Podría ayudarnos con una oración de entrada? Claro que sí. Bueno, gracias. Eh, Queridos maestros, el día de hoy solicito su presencia para que podamos seguir aprendiendo, entendiendo y solicito su auxilio y su ayuda para seguir entendiendo este paso en la tierra. Agradezco a todos su presencia para que abran nuestras mentes. Así sea. Que Gracias. sí sea gracias a Dios y gracias a todas las entidades de bien, de luz, de buena voluntad que deseen apoyar, que deseen acompañarnos y asistirnos, que bien agradecidos estamos de ello. Muy bien, vamos entonces a continuar con la temática del estudio. Les decía, estamos revisando el libro El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Estamos en la página 131 de esta edición y quien lo desee, pues lo puede solicitar, ya sea a través del canal o de manera directa. El capítulo que estamos estudiando es Bienaventurados los afligidos. Y bueno, realmente suena fuerte que los afligidos sean bienaventurados. Y realmente sí, ciertamente somos bienaventurados todos los afligidos, todos los habitantes del planeta, porque no hay uno solo que no tenga una aflicción. Y aflicción se refiere a algo que está desajustado, algo que nos genera pues desasosiego, que nos genera quizás, eh, quizás nos genera esa parte de pues de que algo no está bien, que algo nos causa disturbio, nos causa sufrimiento, nos causa dolor, nos causa una cierta insatisfacción. Entonces, bienaventurados los afligidos, y esto significaría bienaventurados todos los seres de la tierra, sin excepción. Ahora, la aflicción no es per se bienaventurada, o sea, la aflicción o el sufrimiento, el dolor como tal, no es un elemento que digámoslo así, nos gocemos de ello, porque nadie en su sano juicio puede estar gozoso con el sufrimiento, aunque en algunas enseñanzas religiosas antiguas se nos decía que pues tenía uno que sufrir, ¿no? Gozar con el sufrimiento. Y particularmente pienso que no es así. O sea, el sufrimiento se debe de reflexionar de que uno es el generador del mismo y no se le puede atribuir a ninguna fuerza externa diferente al ser humano, al hombre, a la mujer, al individuo. Entonces, somos bienaventurados los afligidos cuando entendemos el sentido de todo esto, cuando aceptamos, y la aceptación significa no resistir, no contrariar, no conflictuar, no echarle más leña a la lumbre ni más gasolina al fuego. A eso se refiere básicamente, es mi punto particular de percepción. Entonces, vamos a tratar de entender que todo tiene un propósito y un sentido.
Y cuando hay una insatisfacción o una aflicción de nosotros como seres humanos, es una alerta, es una alarma, es una campanita, es un foco rojo o amarillo que nos dice que algo tenemos que reflexionar, que algo tenemos que concientizar. Y eso es buenísimo, porque si no hubiera una retroalimentación negativa que nos cause sufrimiento, desasosiego o aflicción, pues realmente ni cuenta tendríamos, ni en cuenta la tomaríamos. Normalmente cuando estamos jóvenes, cuando estamos sanos, felices, tenemos todo y no nos aflige nada, pues realmente ni siquiera nos ponemos a pensar que necesitemos un cambio, que necesitemos mejorar o ejercer un esfuerzo. Y eso, pues de alguna forma, no es el sentido de la vida. La vida es una etapa para evolucionar, para crecer. Y crecemos en todo sentido. Y quizás en el placer, en la comodidad, crecemos. Pero si nos quedamos más del tiempo debido y no hacemos el esfuerzo pues de corregir, de actualizarnos, de mejorarnos, pues otra vez viene la ola. Y otra vez nos recuerda que estamos en proceso continuo de avance, de crecimiento. Bueno, esa es una reflexión que hago a raíz de lo que les decía anteriormente. Obviamente, al igual que ustedes, yo también paso aflicciones, situaciones, contrariedades en un planeta pues tan difícil, pero también me sirve para poder ver en qué punto estoy y qué es lo que me hace falta, qué es lo que mi yo superior o mi conciencia divina o mi guía me está sugiriendo a través de las experiencias de la vida. Entonces, están invitados todos a esta nueva etapa de verlo todo con una lupa de cierto optimismo, cierta esperanza y cierto deseo de que una insatisfacción es un impulso que nos manda el alma para que hagamos caso, para que tratemos de reflexionar más, no tanto de tener más conocimiento, no tanto de acumular o buscar en las fuentes alternas, fuentes externas que hay, que pudieran ayudarnos, pero realmente la respuesta está en nuestro interior. Y hablábamos en la sesión pasada de la intuición. Yo creo que terminando esta sesión mando el material de la intuición porque es muy importante aprender a escuchar la voz de nuestro guía, de nuestros guías, de nuestro Cristo interior, de nuestra parte alma divina, nuestro yo espiritual, nuestro yo superior, porque es importantísimo. Si no tenemos esa sintonía suficiente, pues realmente la fe no se sostiene. Y la fe es la convicción de que somos uno con la fuente y que tenemos todo el poder, tenemos toda la autoridad y tenemos el poder de recrear nuestra realidad. Pero tenemos que entender que somos creadores, que estamos en este proceso de ensayar a ser creadores, como aprender a ser magos de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad. Entonces, como les comentaba y les sugerí de manera respetuosa, que estudiáramos este capítulo o esta parte, si fuera un hombre de bien, habría muerto. Esa es una frase que se decía antaño. Antaño decían las señoras o las personas, no, pues si hubiera sido un hombre de bien, pues habría muerto. Esto dando a entender de que hombres buenos o personas buenas son las que sufren más o las que les va peor. Se mueren, se accidentan. Pareciera que a los buenos les va de lo malo y a los malos siguen vivitos y coleando. Pareciera que la vida o el mundo es injusto por esa razón, de que los buenos mueren temprano, mueren jóvenes, decían por ahí también. Y estas frases que son aparentemente sabias son realmente ignorantes, son frases que develan que en antaño y aún quizás todavía podemos estar en una percepción caduca, en una percepción que no es correspondiente a la verdad, porque más que nada son blasfemias, son situaciones que están atentando con la realidad. Pero bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a quitarme aquí y lo voy a hacer como lo veníamos haciendo, tratando de explicar. Dice, cuando habláis de un hombre malo que escapó de un peligro, dicen, si fuera un hombre de bien, habría muerto. Entonces, muchas veces sucede que algunos espíritus jóvenes y cuerpos jóvenes, inclusive niños, se pueden ir antes de lo previsto por los familiares o por los padres. Y esto pudiera ser más que nada una concesión que se le otorga al espíritu para que regrese pronto a a la patria espiritual, para que no tenga que pasar dolores o sufrimientos
con una estadía más larga, por ejemplo, que llega a la vejez. Entonces aquí nos encontramos con el primer criterio que va en contra de nuestro propio criterio mundano, de que, o sea, un niño que murió, pues es una fatalidad, es como diciendo, bueno, ese joven podía haber sido un trabajador, pudo haber hecho su vida, no disfrutó el amor, no vivió y una sarta de ideas que están completamente erradas. ¿Por qué? Porque no somos cuerpo, somos espíritu y lo que necesitemos realmente en eso estamos, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando muere un hombre de bien que tiene por vecino a un malvado, os apresuráis a decir, habría sido mejor que le tocara a ese otro. La pregunta es quién para poder decidir a quién le toca la muerte, ¿no? Es un absurdo. Sin embargo, hay personas que dicen, ¿no? Dice, pues el que me entró a robar salió, robó y el que fue asaltado, pues le dio un paro cardíaco porque era una persona mayor y se murió. ¿Por qué no se murió el malvado? ¿Por qué no se murió el ladrón? Porque a nosotros no nos corresponde decir quién se muere y quién no, porque no podemos ver las circunstancias invisibles, ocultas, que hay en esa situación. No sabemos quién empezó esta regla karmática de que ahora yo te robo, tú me robas, yo te asesino, ahora recibo el asesinato de tu parte, que no es con una intención de decir que está bien, pero el principio de la ley, el principio del karma, pues opera, ¿no? Y no importa la ignorancia humana. Y se dice aquí, el que se va es quizás porque concluyó su tarea. Y el que se queda, por ejemplo, el malandro, el ruin, el que asesina, el que hace daño, aún se queda porque todavía no ha empezado a hacer la suya. O sea, y tiene libertad hasta cierto punto para hacer mal o buen uso de su libre albedrío. Recordando que obviamente entre más carga negativa tenga, pues más sufrimiento va a tener que vivir. Entonces, la verdadera libertad consiste en el desprendimiento de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo. Se dice que la verdadera libertad consiste en el desprendimiento de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo. ¿Y a qué se refiere esto? Sino a la muerte física, o sea, a la migración del espíritu, del cuerpo, a la liberación en el cuerpo periespiritual. Fíjense, esto lo dice un espíritu. La verdadera libertad consiste en el desprendimiento de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo y que durante el tiempo en que estéis en la tierra habréis de permanecer en cautiverio. Si para las almas un poco más esclarecidas, estar en la carne, pues ciertamente es un cautiverio, es una etapa obligada para poder rectificar y aprender. Y la esperanza de los espíritus ligeramente evolucionados es que ya no tengan o tengamos que seguir encarnando en el cuerpo, en un cuerpo físico, porque es muy limitante un cuerpo físico, pese a que es un benefactor y que es un servidor del alma para aprender. Pero realmente el estar encarnado en un cuerpo físico, pues es casi, casi como estamos a la par un poco con el reino animal. Digo, estamos obviamente un poco evolucionados de alguna forma, pero el cuerpo carnal, el cuerpo de carne, pues no es muy diferente, por decirlo así. Digo, vibratoriamente sí, pero también los animalitos tienen un cuerpo de carne. Son mamíferos inclusive. Los animales, algunos mamíferos, igual el ser humano es mamífero. Entonces, ciertamente, el espíritu quiere progresar lo más pronto que se pueda, pero el ego lo que quiere es seguir aquí y seguir disfrutando de los placeres que le reporta un cuerpo físico. Digámoslo así, copiando hasta cierto punto las tendencias instintivas de los animalitos. Entonces estamos, como dicen por ahí, entre el reino animal y el reino angélico. Estamos en la lucha, entre comillas, la batalla de la carne con el espíritu, que el espíritu pues realmente no batalla. Realmente el proceso de batallar es aprender a conocerse y aprender a disciplinarse, aprender a usar sus facultades del cuerpo de manera equilibrada y para bien. Entonces dice aquí, habituaos a no censurar lo que no podéis comprender y creed que Dios es justo en todas las cosas. O sea, que la vida es justa. O sea, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la vida y de la vida personal o lo que nos sucede a la vida o en la vida. Creed que Dios es justo en todas las cosas. Dios es justo, Dios es bueno,
Dios es compasivo y misericordioso. Y eso debemos de vivenciarlo en la materia física. Y es una de las grandes pruebas de los aspirantes a la luz, al conocimiento, que el mayor conocimiento es que Dios es uno contigo y que Dios es justo pese a que te pase lo que te pase y que no puedes atribuirle una responsabilidad a Dios porque de Dios no puede proceder nada negativo, nada que atente contra ti sin que tú no lo hayas causado, porque todo es energía descalificada, no la produce el Padre. La fuente no puede producir energía descalificada en forma de una enfermedad, de una pérdida financiera, de una traición amorosa, de haber perdido todo, de quedarte en la calle. Eso es imposible. Es como si decir, bueno, Dios también a veces te manda un castigo o te manda sufrimiento. Pues no, o sea, no opera así, no es así. Y tenemos que evidenciarlo. Y en base a esa fe, tenemos que progresar en nuestro proceso de aprendizaje. Tenemos que avanzar. Entonces, cada vez que te llegue la tentación de que echarle la culpa a Dios o por qué la vida, etcétera, recuérdate esto. Dios es extremada e infinitamente justo y amoroso, compasivo, bondadoso, y no hay ningún mal que tú no te lo hayas causado, y no hay ningún mal que tú no te lo puedas quitar y cambiar por bien, porque todo mal tiene que transmutarse, tiene que transformarse en bien. Esto es una ley. ¿Y de quién depende? ¿De Dios? No, depende de ti mismo. Depende de que te des cuenta, que tomes conciencia y que agarres el sartén por el mango. No hay de otra. Y así te llore y así te sufra y así te cause lo que te cause. La verdad es una. Dios es uno y tú eres uno con Dios cuando vibras en esta frecuencia. Dice muchas veces lo que os parece un mal es un bien escondido, es un bien. Pero obviamente, si primero rechazas el mal, o sea, rechazas la prueba, mejor dicho, el aprendizaje, o odias, te rebelas, te resientes, culpas a Dios, a quien sea, a los padres, a los hijos, a quien sea, no vas a pasar de entender de que ese mal tiene un bien. Y realmente, como decía Edgar Cayce, todo problema es una oportunidad de crecimiento encubierta. El problema es que todos los seres tenemos problemas para aceptar un problema, válgase la repetición. Y lo mismo pasa acá. El mal que nos acongoja, que nos llega a la aflicción, nos parece un mal y luchamos por quitárnoslo. Nos quejamos, renegamos, nos flagelamos, le echamos la culpa a quien sea, al vecino, al familiar, a la madre, al padre, a los hijos, al perro, a quien sea. Y eso no va a permitir que asimilemos esa respuesta que nos llega para entender y encontrar el bien posteriormente. ¿Quién no nos dice que con una enfermedad que tengas ahorita, si te alineas, si aprendes a escuchar a través de la meditación, desarrollas la intuición, ¿quién no te dice que a vuelta de unos meses ya vas a estar sano, por ejemplo? O sea, ¿qué médico es mayor que Dios que te pueda decir, no, estás condenado a muerte? O sea, tienes un cáncer, tienes cualquier enfermedad. Y la persona cree más en el humano, en el limitado, en el fatalismo, y lo alimenta y baja de vibración y acelera su defunción. Entonces, mientras estemos aquí, como dicen los niños, vivitos y coleando, tenemos la obligación como espíritus de ser alineados con el principio de que Dios es uno y que Dios es justo, Dios es bueno, Dios es infinitamente amoroso. Y lo que me llega es precisamente por cosecha propia. Ahora también es cierto que no todo es karmático. Tenemos grabaciones del subconsciente que pueden provocar situaciones que hacen que nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento esté deficiente por una grabación, por un prejuicio, un trauma que tenemos que limpiar y curar. Entonces, la clave de todo esto, por eso se nos dice resignación ante el infortunio, ante la aflicción, pero no una resignación pasiva. Y también se nos dice aceptación y fluir y conectarse con Dios para entender el bien dentro de ese aparente mal. Por eso bendigo el bien en cualquier situación y lo quiero ver manifiesto. Es un buen potente tratamiento. Es una afirmación muy poderosa.
Bendigo el bien en esta situación, no la apariencia de la enfermedad o la apariencia de la escasez. Bendigo el bien en esta experiencia. Estoy aceptando de que está llegando para mí una lección que yo inicié en un tiempo atrás y que yo mismo tengo que asimilarla y tengo que tratarla y despedirla gentilmente para dar paso a lo contrario, a la salud, a la abundancia, al bienestar. Esto se hace no sin esfuerzo. Esto se debe a que vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto del gran todo escapa a vuestros sentidos obtusos. O sea, mis caminos no son vuestros caminos, se dice por ahí. Y realmente es difícil entender que de un mal hay un bien mayor. Y esto es como una economía divina. De un mal, por muy grande mal que sea, hay un bien mayor para el alma y para la evolución, para la trascendencia del ser. Entonces, el tiempo corto que tengamos de prueba y de sufrimiento, pues es corto, pero no conviene alargarlo o extenderlo. No conviene porque no hay necesidad. Ujú. Esforzaos por salir mediante el pensamiento. O sea, aquí el espíritu guía, le acierta, esforzaos por salir mediante el salir de qué? De la enfermedad, del sufrimiento, pero también de situaciones mentales tóxicas, de patrones de comportamiento mental, que todo procede de la mente, contrarias al avance, al crecimiento, a la alegría, a la felicidad, a la confianza, a la fe. Salir de un estado de conciencia anquilosado en la tristeza, en el abandono, en la resignación mal llevada, en el autosufrimiento, autoflagelación, en la desolación, en ideas que nos incitan a que la vida ya no tiene sentido. Por ejemplo, esforzaos por salir mediante el pensamiento de vuestra estrecha esfera. Pues es una esfera, estamos encerrados y a medida que os elevéis, la importancia de la vida material disminuirá ante vosotros. Y la vida material no es que sea mala, lo que se refiere aquí, la importancia de la fenomenología del material, de lo material, de que en los efectos se mueven las energías y la vida la vemos así. Entonces ya vamos a ver que no es tan importante los efectos, que son muy ruidosos, que ladran mucho, que son muy escandalosos, es cierto, pero eso no es la realidad, porque primero estuvo el espíritu, luego la mente creativa, que es la que tenemos con nuestra conciencia, y los efectos de la vida material, de lo que se desenvuelve acá, simplemente son efectos. Entonces ya no vamos a tener tanto apremio por resolver los efectos, aunque podemos aliviarlos, por ejemplo, en lo posible, pero nos vamos inteligentemente a volcar a la causa origen, que está en las virtudes del espíritu, si es que hay o que faltan, en los procesos mentales equivocados del mal manejo de las actitudes mentales para poder cambiar. Por lo pronto tenemos que vivir el embate de lo que cultivamos hace poco, pero también eso podemos acelerarlo. Pues como si tenemos que esperar que se consuma la leña que le dejamos, por ejemplo, al fuego. O sea, pero también la podemos apagar y esa leña volverla a usar. Entonces llega un momento en que hay una tendencia de corrección. Nada se da de golpe y porrazo. O sea, no es como un escalón y ahora pasamos a otro. Es un proceso sinoidal. Es así como que va para arriba y baja. Es como algo ondulatorio. Es un proceso de ascenso, pero no en eje inclinado, sino es un proceso gradual de ir subiendo, por decirlo así. Y así funciona. O sea, inclusive, bueno, esa sería la instrucción del día de hoy. Eh, bueno, creo que está bien interesante. Vamos a ver esta segunda, que es muy corta, que complementa a la anterior y hacemos un espacio para sus notas, sus comentarios. Los tormentos voluntarios. Vivimos volcados a la búsqueda de la felicidad, que se nos escapa a cada instante. ¿Por qué? Porque la felicidad perfecta no existe en la tierra. Pues eso ya lo sabemos, de sobra lo sabemos. Sin embargo, a pesar de las vicisitudes que forman el cortejo inevitable de la vida terrenal, podría gozar por lo menos de una felicidad relativa. O sea, qué bueno que este espíritu, pues sí está.
Está claro de que, bueno, podemos pasárnosla en lo posible bien, porque de hecho ya estamos pasando la etapa de expiación y prueba. Ya deberíamos, ya es tiempo de que ya la ley del karma queda de alguna forma abolida por el despertar del amor. O sea, estamos en la etapa ya de ese proceso. Entonces, podemos acelerar el proceso para la humanidad, viviendo conforme a estos principios, de que ya no hay necesidad de sufrir, ya no hay tanto merecimiento en el dolor, en el sufrimiento, y que es necesario superar la etapa del karma, la etapa de alguna forma, pero la única forma de superar el karma es el principio del amor, el amor a Dios sobre todas las cosas, y es un amor no fingido, es un amor que se va a poner a prueba en tu vida y se está poniendo a prueba en cada instante, en cada día de tu vida. Y eso sería uno, el amor a Dios sobre todas las cosas como energía creativa, positiva, y el amor a tu prójimo como a ti mismo, para que de una forma te ames a ti mismo y te cures a ti mismo, te resuelvas a ti mismo. Entonces, esa felicidad relativa lo da a estos dos elementos que ha sido poco comprendido, el amor a Dios, pese a lo que pase. Pase lo que pase, el amor a Dios como un padre, madre amoroso, infinitamente, sabio, que está esperando que seamos uno con Él a través de la intuición, a través de la conexión, la oración, meditación. Eso es lo que nos da la fe, la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Y no importa si morimos en enfermedad, si morimos como sea, no importa. Lo que importa es la convicción de esa fe. Y de alguna forma, eso es felicidad. Nos da la felicidad, la esperanza en Dios. Yo creo que ¿quién puede no ser feliz con la esperanza puesta en Dios? Habrá algunos hermanos que al último momento o poco antes se dejaron, se abandonaron y se quedaron en la amargura. Y en la siguiente encarnación empiezan amargados y con doble sufrimiento. ¿Qué caso? O sea, no tiene sentido. Entonces, una felicidad relativa es buena. La alegría, la esperanza, el comer bien, el disfrutar el aire acondicionado donde hace calor, el tomar agua pura, por ejemplo, tomar agua pura donde hay mucho refresco, por ejemplo, el respirar aire puro si estamos cerca de un bosque, por ejemplo. Todo eso es buenísimo y hay que aprovecharlo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo y hay que compartirlo para ser disfrutable también. Bueno, ese sería un punto. Es una felicidad relativa. Y creo que es el tiempo, partiendo de mi caso, de que es necesario aprender a ser alegres, aprender a ser felices, ligeros, livianos de equipaje, aprender a fluir, aprender a soltar, aprender a disfrutar, a compartir, a gozar de las cosas pequeñas que son las más grandes cosas que esta tierra da, porque no hay otros planetas donde haya como esto, un mundo tan interesantemente dual. Y en la dualidad tenemos la oportunidad de sembrar el lado de la unidad, el lado del bien. Dice, si no fuera porque la busca en las cosas perecederas y sujetas a esas mismas vicisitudes, es decir, si no fuera porque nos enfocamos en los goces materiales, en vez de buscar la felicidad en la satisfacción del alma, que son esos, un goce anticipado de las alegrías celestiales imperecederas. Y aquí nos confirma. Si la felicidad relativa tuya la basas en función del dinero, del éxito profesional, del reconocimiento que tengas, del logro que tengas, que obtengas en la vida, de las cuestiones materiales que son perecederas, pues cuando perecen esas cosas, ahí te vas también con ellas. O sea, la alegría o el bienestar o la felicidad relativa que pones por querer tener, no sé, una casa de 5 pisos o un carro o lo que sea, si no lo obtienes, se apaga tu felicidad. Entonces, el mismo ser humano, al poner sus goces, sus expectativas de felicidad en lo únicamente y pobremente material, pues pierde las satisfacciones del espíritu, del alma, que son como anticipación de las alegrías celestiales imperecederas, que vas a disfrutar. Pero ¿quién las quiere? La mayoría de los seres humanos desde pequeños están condicionados a que no encuentran felicidad en el compartir, en el dar, en el ser como un niño, en ser felices, ser humildes, ser alegres, ser pacientes, ser hombres y mujeres de fe. Entonces, ¿cómo se les ayuda? Hombres de 50, 70, 80 años, mujeres que dedicaron su vida y se frustraron porque lo obtuvieron lo que quisieron, pero el alma se quedó muerta de hambre, se quedó vacía.
Entonces dice, en vez de buscar la paz del corazón, que a mi juicio es uno de los tesoros más grandes, el maestro nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. En vez de buscar la paz del corazón, única felicidad real en este mundo, está ávido de todo lo que puede excitarlo y perturbarlo. O sea, ¿quién, en qué escuela se nos enseña que busquemos la paz del corazón? O sea, que como uno de los tesoros más grandiosos del cosmos. O sea, es algo fundamental, la base de la verdadera felicidad, de la estabilidad del alma, la paz del corazón. Única felicidad real en este mundo. Pero al contrario, este mundo está ávido de todo lo que puede excitarlo y perturbarlo. No le interesa la paz del alma, la paz del espíritu, de la conciencia. Entonces pareciera que el hombre se crea para sí mismo y de manera deliberada todos los tormentos que solo de él podría evitar, dependería de él. Pero no, es como decir, mi vida la voy a enfocar a esto. Y donde pone el 80-20 lo pone en los efectos del plano material. Y como les decía, es como poner tus valores más sagrados en la arena movediza. O sea, en la arena que se lleva todo. Por eso el hombre cae en frustración, en desesperación, cae en desesperanza y sufre. Y vuelve a sufrir una y otra vez, quizás porque le gusta ese mismo sistema. Pero también es muy rebelde a aceptar los principios espirituales. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que esperar que el sufrimiento lo canse, lo haga viejo y llegue un momento que el espíritu voltee a lo interno, al corazón, a la paz del corazón. ¿Habrá mayores tormentos que los causados por la envidia y los celos? Y bueno, esto, digo, también hay otros tormentos, pero creo que la envidia y los celos son como elementos que la mayoría de alguna forma hemos pasado, de una u otra forma, y los que no han pasado esto, o no mucho, pues son los más afortunados de los hombres y mujeres de la tierra. Un hombre o una mujer envidiosa o celoso o celosa es lo, como dicen por ahí, de lo peor que puede haber. ¿Por qué? Dice, porque todo su placer consiste en excitar en los insensatos como ellos, o sea, en los otros, la rabia y los celos que los devoran. Pobres insensatos. Pues es que es una insensatez. La envidia no tiene sentido. Ah, es que yo quiero ser como Ronaldo o yo quiero ser como el otro. Pues no, o sea, tú eres tú y esfuérzate, valora el ejemplo y bendice su ejemplo. Ah, yo quiero tener la casa que tiene el vecino o la esposa que tiene el vecino o lo que sea. Pobre insensato. O sea, o sea, yo no, yo quiero hacer de mi vida dinero, porque el dinero te da seguridad. Pobre insensato. Te vas a morir mañana y no vas a saber ni quién se quedó con lo poco que tienes. Dice, no piensan en efecto que tal vez mañana tendrán que dejar todas esas futilidades cuya codicia les envenena la vida. O sea, pudiendo vivir en paz, en amor, en alegría, en compartir, en felicidad, en disfrutar en lo posible este viaje, dando, compartiendo, pues no, están envidiosos porque quieren más, son egoístas y son celosos porque quieren el amor como si fuera como una prenda que se pueden poner o que la pueden oprimir. Por cierto, a ellos no se les aplica esta sentencia. Bienaventurados los afligidos porque serán consolados. A ellos, a los envidiosos y a los celosos, no se les puede aplicar esta sentencia, esa bendición tan grande, porque la aflicción no es realmente por esta envidia y celos son aflicciones autocreadas y sostenidas por el espíritu terco que sigue en esa vibración. Entonces a ellos no se les aplica eso. ¿Cuántos tormentos se ahorra el que sabe contentarse con lo que tiene? Que mira sin envidia lo que no tiene o lo que tiene el otro, que no pretende parecer más de lo que es. Siempre es rico. ¿Por qué? Porque si mira hacia abajo en vez de mirar hacia arriba, siempre verá personas que tienen menos que él. Vive tranquilo, porque no se crea necesidades quiméricas, futiles, necesidades vacías. Así la calma en medio de las tempestades de la vida. ¿No es acaso la felicidad? Bueno, es un aspecto de una felicidad relativa. Nos lo escribe Fenelón de Lyon, 1860.
Fíjense, desde ese año ya estaban bien avanzados. Bueno, los espíritus. Y nosotros nos ha costado ir aprendiendo esto. Pero aquellos que han sido celosos, aquellos que han sido envidiosos, dependiendo del grado de esa energía mal calificada, pues es el grado de sufrimiento que se han autocreado. Entonces aquí cerramos y vamos a pasar a algunos comentarios, porque ahora sí me extendí. Si alguien quiere compartir o comentar, por favor, adelante. Adelante, Armando, bienvenido. Zaida, gracias. Hola, hola, buenas Hola, noches. buenas Saludos, noches. ahorita que participen, ahorita les hago un comentario. Ah, ok. Trini, por favor. Trinidad, por favor, si quiere compartirnos. Sí, Adelante. no podía con mi micrófono. No se apure. Bueno, yo llegué corriendo, llegué a aventar las cosas a la cocina y me agarraron en bajada haciendo la oración, pero ya estoy medio acostumbrándome a que siempre me traen media correteada para venir a aprender con ustedes. Ahorita que está explicándonos, me llamó mucho la atención que estaba diciendo que no sé si entendí bien, pero que muchos personas, por eso tiene, como decía el maestro Armando, tienen larga cuenta, porque tienen muy larga vida y aún así no han entendido todo lo que es el amor de Dios, ¿no? La misericordia, la compasión, porque siguen en el ego, ¿no? A pesar de que tienen ya muchos años, ya tienen muchos años, pero realmente se les oye decir, o no hay una transformación, ¿no? Se les escucha decir que todo que es una muy mala experiencia en la Tierra, que este cuerpo ya no funciona, o sea, como que no están encontrando esa libertad y ese desprendimiento de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo, ¿no? Entonces, yo veo a las personas ya muy grandes, su cuerpo ya está en una decadencia terrible, pero aún así no tienen una pizca de humildad. Entonces, no sé si esté equivocada al respecto, pero entendí esta parte como la verdadera libertad, ¿no? No sé si estoy mal. Bueno, le pedimos a Armando que nos explique. A decir, no, Es que él adelante. dice que larga vida, larga cuenta. No necesariamente, digo, cada caso es un caso y no podemos, digamos, tener los argumentos para enjuiciar los comportamientos de personas que se han extendido en el tiempo. Son casos, que se tendrían que revisar, bueno, y no nos corresponde. Lo que sí entiendo que pueden ser varios factores y que de alguna forma las personas que tienen un proceso largo de vida en la vejez tienen necesidad de vivir ese proceso con ciertas limitantes del cuerpo, que no por eso dejan de ser un aprendizaje, pero también una bendición si lo sabemos llevar. Aquí la clave tiene que ver tanto aquellos que desencarnan chiquitos o cuerpos jóvenes o niños inclusive, como aquellos que alargan su tiempo de 90 a 100 años, 110. Hay algunos casos karmáticos que el espiritismo ha explicado de 130 años, 140, donde se refiere las causas de por qué esa persona vivió más tiempo del promedio, por decirlo así. Pero bueno, tendríamos que revisarlo con calma en algunos casos y eso sería mi comentario. No sé, gracias. Gracias. Sí, Armando. Pues me ganaste una parte de lo que iba a comentar. Ah, Sí, o sea, aquí hay que ver cada caso concreto, ¿no? No se puede medir con la misma vara todas las situaciones que por ahí se puedan presentar. Yo lo que quería comentarles es un punto, porque también pues vamos llegando del trabajo y todo eso de la carrera. Me llamó la atención ahí un texto que lo anoté aquí. Dice, el hombre pareciera crear para sí mismo deliberadamente, que solo de él depende, ¿qué? Solo de él depende evitar, más o menos así, no sí, recuerdo, sí, ¿no? sí, Anotado. sí, correcto. Em, Ustedes, no sé, corríjame, David, el libro de los espíritus no lo han visto, ¿verdad? Ah, no, no, no. Estamos estudiando ahorita el libro de el Pero, Evangelio, Evangelio según el Espiritismo. Ajá, correcto.
Pues me voy a hacer un gol. Este jueves me toca el- la participación aquí en del Movimiento México, donde voy a tocar el tema de las leyes morales, las leyes universales. Y precisamente eso es lo que quería comentar al respecto. Muchos no conocemos las leyes de Dios, tenemos la idea de los 10 mandamientos, ¿no? Lo que las iglesias nos han impuesto, u otras corrientes por ahí filosóficas nos ponen como mandamientos de Dios y de la divinidad y todo eso. El espiritismo nos muestra, y le digo, vamos a tocarlo este jueves, este, precisamente esto, dice, el hombre crea, pareciera crear para sí mismo deliberadamente los males. Y lo estamos viviendo ahorita en la actualidad en el país, ¿no? En- pues entre de más a las sociedades donde estemos ubicados nuestros lugares de origen, eh, cómo el egoísmo, los celos, dijiste tú ahorita ahí, David, que vienen en el Evangelio, pues son males que no se han podido erradicar, el hombre no los ha podido erradicar de sí mismo, y pues son las causas de todos los problemas que tenemos. Y luego échenle, tenemos las leyes de Dios o las leyes divinas, o simplemente una ley, y no la cumplimos. Entonces nosotros mismos creamos para nosotros ese camino de aflicciones, como lo alcancé a ver ahí que estaban leyendo, nos está estudiando Bienaventurados los afligidos, con la excepción que comentaste, ¿no? ¿Qué pasa con ellos, con esos hermanos entonces que a pesar de haber hecho o infringido la ley, no voy a decir hacer el mal, sino incumplido o infringido la ley, sabemos que tarde o temprano Dios nos va a pasar la factura, o la ley del karma, la ley de causa y efecto, como la conozcan, tenemos que responder por el mal que hicimos. Y ahí es donde, cuando nos pasa Dios la factura, y queremos echarle siempre la culpa a los demás. No vemos que nosotros, como dice aquí, nosotros mismos creamos deliberadamente lo que nosotros podemos y debemos evitar. Correcto. ¿Sí? No les doy más para dejarlos ahorita el jueves, si tienen oportunidad ahí nos vemos. Pero simplemente la ley, y viene en el Evangelio, en la Biblia, como quieran consultarlo. Jesús dijo, no vine a destruir la ley, vine a darle cumplimiento. Tan así que él mismo nos viene con esa frase y el ejemplo, en las leyes de Dios, él también vino a cumplirlas. Correcto. ¿Por qué nosotros, simples mortales, que estamos en un nivel mucho, 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 muy inferior que Jesús, por qué no podemos darle cumplimiento? Eso es una de las tareas que Él nos dejó. Y al cumplir con esos mandamientos, con las leyes de Dios, pues obviamente vamos a forjar el camino de bienaventuranzas para nosotros. Y cuando nosotros renegamos o que no aceptamos que hemos fallado como seres humanos, como espíritus, y renegamos y renegamos y renegamos, pues entonces no estamos aceptando la voluntad de Dios. Digo, comprendo que mucha gente no lo conoce, pero tan simple como cuando reprueba un examen o el maestro no reprobó porque me quitó el examen porque estaba copiando, pues sabemos que estoy infringiendo. ¿Y sabes cuál va a ser la consecuencia? Pues vuelve a presentar el examen si bien te va, si no, pues repite el año. Y estamos echándole la culpa al maestro y que eh, bien malo y le decimos hasta de lo que se va a morir, pero cuando realmente la causa de esa aflicción, o bueno, no aflicción, sino la consecuencia de esa situación fue por nosotros mismos. Y bueno, o sea, digo, lo poquito que logré captar ahorita, pero me llamó mucho la atención que es las causas de las aflicciones que somos nosotros mismos los causantes al no cumplir las leyes de Dios. Muy bien. Armando, ¿a qué horas es el jueves? 8. Ok, entonces te mando el link, me haces favor de enviar o lo subes al grupo No, y ahí no, nos las... subimos ahí al grupo. Ahí Excelente. mandan siempre la liga y ¿cómo se llama? Y ya se los comparto aquí. Muy bien. Pues te agradezco tus comentarios. Muy gentil. Saludos. ¿Alguien más quiere compartir o comentar brevemente para ir cerrando?
Bueno, creo que nadie más. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a pedirle a Armando, que pudo llegar y está con nosotros, que nos haga una oración de cierre y nos vemos a la próxima sesión. Adelante, Armando, por favor, si nos haces favor. Sí, 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 gracias. Este, pues Padre bendito, queremos agradecerte, por habernos permitido participar de tu palabra esta tarde noche y que las enseñanzas que hoy se vieron, que aprendimos, que nos hagan ser mejores padres, hijos, hermanos, o el rol en el que estamos en esta encarnación, que nos acerquen más hacia ti, en cuanto a ese camino de bien que debemos nosotros de seguir. Tú nos lo enseñaste y pues dimos la fortaleza para no separarnos de ese camino. Dejamos las peticiones y las necesidades de todos los y cada uno de los hermanos que estamos reunidos aquí en tus manos, Padre, y que sea como siempre tu santísima voluntad y no la nuestra. Que así sea. Gracias, que así sea. Bueno, pues gracias. Vamos a entonces a cerrar aquí.